Buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar presentando nuevamente un webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y nos permiten compartir temas de gran importancia para la educación en ingeniería. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de Capacity Building de IFIS. En el webinar de hoy se analizará el impacto que la pandemia COVID-19 tendrá en los programas de formación de ingenieros, la mirada puesta en un profesional con alcances globales y visión iberoamericana. A los estudiantes de ingeniería de la región los debemos formar con la doble responsabilidad de atender con solvencia las exigencias del progreso que desborda las fronteras científicas y tecnológicas, al tiempo que den respuesta a las deudas de infraestructura, servicios y condiciones dignas de vida, largamente aplazadas para los sectores más vulnerables de la sociedad de su entorno. Este webinar ofrece un espacio para examinar los elementos reunidos en el propósito fundacional de la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, ACIBEI, la creación de un espacio común iberoamericano de educación en ingeniería. Una propuesta que reivindica el concepto de ingeniero con alcances globales y visión iberoamericana, formado para la cooperación y el reconocimiento del carácter común de buena parte de los problemas de la región. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el profesor Julio César Cañón Rodríguez, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Bogotá. Es ingeniero civil con formación de posgrado en recursos hidráulicos, formulación de proyectos de desarrollo y dirección universitaria. Es profesor asociado del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia en el área de gestión de proyectos. En esta misma institución de educación superior ha desempeñado cargos de dirección académica y gestión curricular, con varias publicaciones y años de experiencia en procesos de acreditación de programas de ingeniería e instituciones de educación superior. Es autor de varias publicaciones en las áreas de educación de ingenieros, formación de profesores de ingeniería y aseguramiento de la calidad de la educación superior. Es miembro de la American Society in Engineering Education, hace CAP del Project Management Institute y hace parte del comité académico de ACIBEI. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Cañón, por aceptar esta invitación. Sea bienvenido en este espacio y un gusto poder escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy solidario y muy afectuoso desde Bogotá para todos los colegas y todas las personas que asisten y nos acompañan en este seminario web, iniciativa de IFIS, organización a la que agradezco, por supuesto, la invitación y el reconocimiento a la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería. Este es un momento en donde el afecto y la solidaridad nos mantienen activos y eso es lo que podemos transmitir a través de estos encuentros. Realmente la charla de hoy tiene que ver con un acopio de reflexiones que hemos venido acumulando por años en la Asociación Iberoamericana, que desde luego cobran cierta relevancia hoy frente a las circunstancias de momento que estamos viviendo y en consecuencia creo que eso les da oportunidad y pertinencia. No hay ninguna novedad en lo que vamos a conversar. Son temas a los que les hemos dado vuelta, a los que en algunos casos ya les hemos dado salida, pero por supuesto siempre será conveniente reflexionar sobre estas cosas, particularmente ahora que vivimos una situación crítica y desde luego tenemos unas perspectivas de alguna manera sombrías. En esas circunstancias es cuando más importante se torna la ingeniería, es cuando más se echa de menos contar con un grupo humano capaz de resolver problemas. Y eso es básicamente lo que hacemos los ingenieros. En ese sentido, por supuesto, todo mi reconocimiento y la intención de que la reunión sea grata, sea agradable y en consecuencia vamos a trabajar a partir de este momento. Bien. Es posible que tenga algunos problemas de conexión. Bien, vamos a comenzar entonces.
¿Está bien? A ver, ¿puede pasar a la siguiente diapositiva? Por supuesto. Quiero Ajá. comenzar, quiero Perfecto. comenzar con, quiero comenzar con un par de referencias que son pertinentes, es decir, contribuyen a formar como un poquito el ambiente de la reflexión. Esta proviene de un maestro de ingeniería, especialmente de ingeniería en la componente de ingeniería civil, reconocido por sus aportes a los cálculos estructurales y a los cálculos de redes de acueducto, que además de ser un magnífico ingeniero y un extraordinario profesor, al final de sus años reflexionó y filosofó un poco sobre el quehacer de los profesores de ingeniería y sobre la consecuencia de su actuación con los jóvenes. Y de un libro muy importante de él, un libro que no tiene nada que ver con su capacidad técnica, sino con su mirada crítica sobre el ejercicio profesional, extraje esta frase. El libro se denomina Ingenieros y las Torres de Marfil y se encuentra pues relacionado al final en las referencias de la charla. Y claro, lo que señala ahí es muy importante. Toda formación profesional es apenas la formación para una dimensión del ser humano. Independientemente de cuál sea la profesión, es una formación unidimensional. Y por supuesto, una sociedad compleja, complicada, llena de problemas, no puede darse el lujo de confiar su destino a personas que tengan una mirada unidireccional, que carezcan del sentido completo, holístico de la vida, y en ese sentido a los ingenieros en particular se les llama a mirar de manera completa, comprensiva, todos los elementos que tienen que ver con sus relaciones con el poder, con el conocimiento, con la sociedad y por supuesto con la propia relación de producción a la que están encaminados. Esta reflexión importante para tenerla en cuenta porque de alguna manera, repito, ambienta lo que sigue. Y esta es otra que tiene una doble connotación. Por un lado, es muy importante, se cita frecuentemente en documentos de ACIBEI, y por otro lado, evoca en este momento la memoria pues básicamente, espero que esté conectado, de un extraordinario maestro, el profesor Vicente Albéniz, con quien en muchas jornadas hemos compartido con muchos de los que están acompañándonos hoy, extraordinarias reflexiones sobre la formación de ingenieros. Esta es una frase interesante porque es muy pertinente para el momento. Mientras estaba la ingeniería del mundo ocupada en sus faenas, muy importantes todas, nos ha pasado esto que nos ha pasado. Y sentimos de alguna forma que el piso se nos ha movido. Y en consecuencia, como una alerta para lo que siga, para que situaciones como estas no se repitan, es una recomendación sana estar alerta, tener una mirada más amplia, mirar desde encima, otear todo el paisaje para poder encontrar allí una respuesta que nos sirva a nosotros, pero que también y sobre todo le sirva a la sociedad. Entonces, esos son como dos elementos orientadores, inspiradores de lo que voy a compartir en estos minutos con este distinguido auditorio. La historia de la humanidad está llena de episodios que determinaron puntos de quiebre en su comportamiento. Se ilustran algunos, por supuesto. El encuentro de Europa con América modificó la ingeniería que se hacía en el continente e introdujo unos elementos distintos. Entonces, se introdujeron construcciones de fortificaciones, fundición de armas, y eso cambió, por supuesto, el destino de una ingeniería que era absolutamente dedicada a la observación, a la contemplación y al aprovechamiento sano de la naturaleza. Ahí hubo un punto de quiebre que cambió para siempre los comportamientos de la ingeniería local. Pues ni más faltaba, las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, modificaron el desempeño y la concepción curricular de formación de los ingenieros al devolverlos y atarlos de alguna forma a la fundamentación científica. Y luego episodios como la Guerra Fría, la carrera espacial, han introducido nuevos elementos que desarrollaron incluso nuevas especialidades de ingeniería y que nos movieron en una dirección que es a donde nos encontramos prácticamente hoy. Hoy somos el resultado de una serie, de una sumatoria histórica de esos puntos de quiebre. Y esa ingeniería que conocemos hoy, que apreciamos hoy, que defendemos ahora, es la ingeniería resultante de una serie de mutaciones que nos producen ahora este resultado. Ahora tenemos lo que parece ser otro punto de quiebre. Esta pandemia, que por sus repercusiones extraordinarias, yo creo que yo por lo menos no tengo una memoria de algún evento que haya tenido tanta repercusión en el mundo entero.
porque siempre creímos que la guerra era de otros, el problema de la hambruna era de otros, los problemas asociados con las revueltas y demás eran siempre problemas localizados en alguna parte, de los cuales nos sentíamos a salvo. Pero eso cambió ahora. Y esta condición en donde todos sentimos que estamos de alguna manera comprometidos, es un momento oportuno para pensar también en que estemos comprometidos en la atención de futuros eventos y en la atención de futuros desafíos. Particularmente porque esto que está pasando ha destapado, ha descubierto, ha puesto de relieve una cantidad de elementos que nosotros sabíamos que estaban allí, pero de alguna manera la habilidad de la política y, digamos, los trucos de los gestores y de los indicadores económicos habían mostrado siempre como un hecho lejano, como un hecho que se podía resolver con algunas intervenciones simplemente programadas. Pero esto puso de relieve una cantidad de brechas, les dio vida a una cantidad de inquietudes y de insatisfacciones que, queramos o no, tiene que ver con la ingeniería y que nos dan lecciones y que nos alertan y que nos ponen de alguna manera sobre aviso. Y en ese sentido, esta pandemia se nos convierte entonces en un referente que puede resultar interesante para poner de presente una serie de reflexiones. Algunas muy sencillas, muy elementales. De alguna manera vamos a ir por ellas. Esta crisis sanitaria del COVID-19 lo que hizo fue desnudar y poner a la vista de todos nosotros una serie de limitaciones, de carencias, de dificultades que nos están reclamando acción. Es ahí donde está el punto del asunto y donde rescato una iniciativa que tiene más de 3 lustros y que en este momento puede encontrar en medio de la crisis un ambiente favorable. Esta puesta en escena de las inequidades y las dificultades que están en nuestra región es una llamada de atención para que nosotros podamos intervenir y para que tengamos la posibilidad de actuar en ese sentido. El carácter global de esta y de las otras amenazas que tenemos siempre encima, todo lo relacionado con el cambio climático, todo lo relacionado con las mutaciones sociales, con las revueltas, con toda esta efervescencia que tiene el mundo y efervescencia de la cual este es un episodio que de alguna manera fue suavizador, porque las efervescencias sociales estaban en ascenso cuando apareció este agente externo que ha suavizado de alguna manera esas dificultades, pero que las ha dejado simplemente en un estado de pausa, pero que van a mostrar seguramente una cantidad de manifestaciones tan pronto esta situación sanitaria comience a resolverse. Y en todos esos gritos, es como yo lo percibo, en todos esos reclamos, en todas esas demandas, hay una respuesta que tiene que ver con la ingeniería, que tiene que buscar en la ingeniería una posibilidad de solución. Una ingeniería que tiene unos rigores, unas exigencias, unas demandas, unos requerimientos que son universales. Necesitamos una ingeniería que sea capaz de transformar y de aprovechar sin destruir. Y eso tiene una extraordinaria validez en nuestra región. Una región que se denomina, que se reconoce, que se premia, que se vitorea como una región reserva del mundo en oxígeno, en biodiversidad, en recursos hidráulicos, pero que afea esa imagen con unas intervenciones que están lejos de una manifestación respetuosa con el ambiente y con la sociedad. Hay una ingeniería que se necesita para hacer esa transición entre la explotación salvaje y el aprovechamiento razonable y sostenible. Ahí se necesita. Y sobre todo porque, fíjense ustedes, en este caso particular de la pandemia, las comunidades que ya estaban absolutamente desbordadas de problemas se convierten en una presa fácil de un ataque adicional que, para sorpresa de muchos, está también afectando a países desarrollados, a sociedades más organizadas y a ingenierías que se consideran más solventes, pero que también se ven de pronto en un segundo plano. En este momento, el protagonismo es de los médicos, del personal de la salud. Justo es y se reconoce y se aplaude. Pero allá atrás, en el segundo plano, esperando su oportunidad de resolver de fondo muchos problemas que tienen que ver como coadyuvantes de esta crisis, hay una ingeniería a la expectativa. Sobre esa ingeniería tenemos que actuar. Esta es una titulación un poquito como temeraria, como un poco soñadora. No son todas las lecciones, la pandemia nos dejará lecciones para mucho tiempo, como las dejaron las del pasado, como nos han dejado sistemáticamente nuestras propias epidemias, nuestras propias zonas localizadas. Hoy en el periódico de mi universidad había un título interesante, decía: el COVID-19 no le tiene miedo al dengue.
o el dengue no le teme al COVID-19. Cualquier orden está bien. Nosotros tenemos nuestras propias crisis sanitarias en muchas regiones del continente. Y ahí la ingeniería tiene una respuesta, tiene una posibilidad, tiene un área para trabajar. Lo que se recomienda aquí no tiene nada que ver porque respeto absolutamente todos los esfuerzos que en distintos lugares de la región iberoamericana se hacen a diario para mejorar, para precisar, para puntualizar los lineamientos de la formación de los ingenieros. Eso absolutamente no tiene discusión. Hay una preocupación permanente porque nuestra componente técnica y tecnológica e incluso económica estén en el primer nivel. Pero hay unos elementos sobre los cuales tenemos que actuar y reforzar, porque son los que se han puesto de presentes con esta crisis. Son los elementos que tienen que ver con la sociedad, con la gente, con el reclamo, con la justicia, con esas demandas que no se pueden posponer en su atención. Y son esas dimensiones de tipo social, de tipo cultural, esa lectura económica de las consecuencias de la ingeniería, esa lectura ambiental de las consecuencias de intervenciones no controladas. Eso agrega elementos para que los ingenieros puedan enfrentarse a una situación compleja, a una situación de enorme ramificación y de enorme impacto en la vida de las personas. Entonces, una primera lección que creo yo que es la que orienta este resto de conversación tiene que ver con eso. No es la técnica la que ha quedado en enjuiciamiento, la que ha quedado, digamos, en la picota. Es la capacidad de reaccionar, la sensibilidad, el descubrir que tenemos una deuda histórica en materia de infraestructura, en materia de servicios, que hemos preferido la realidad aumentada a la realidad disminuida, a esa minimización de los problemas que tenemos en nuestras sociedades. Y eso es algo que nos llama la atención para recoger el equilibrio, no para descartar ni mucho menos el avance hacia la frontera de la ciencia y la tecnología, sino para recordar que hay otra frontera que hemos dejado atrás y muy lejos y que en cualquier momento puede lastrar todos los intentos de avance, todos los intentos de desarrollo. Ahí es donde hay una lección que no es fácil de capitalizar, por supuesto, porque siempre estarán las preguntas de la operación y cómo hacemos eso y cómo llevamos nosotros la reflexión al aula, particularmente en tiempos en donde queremos hacer las cosas de una manera muy rápida. Hay elementos para responder a la complejidad. Y por supuesto, la mayor parte de esos elementos ya están en nuestra agenda, pero hay algunos que deben ser reforzados. Es importante para los ingenieros reconocer extraordinariamente con toda categoría el papel que tiene el trabajo interdisciplinario, que se anima, por supuesto, también en muchos de los proyectos en la región. Las universidades, los programas de ingeniería propician interdisciplina, pero hay que dar más fuerza a eso para poder apoyar a las otras áreas del conocimiento cuando llegan motivos de preocupación universal como los que tenemos hoy. Por supuesto, la capacidad de lectura crítica de nuestra propia tarea. Es algo que por la sola vía del ejemplo debemos dar a los estudiantes de ingeniería. La capacidad de reconocer que nos equivocamos y que podemos rehacer nuestro trabajo para hacerlo mejor. Y en ese sentido, la autoevaluación, más allá de lo que digan escalafones y certificaciones y acreditaciones, esa autoevaluación nos llama a mirar permanentemente si lo que estamos haciendo resuelve los problemas o simplemente los disfraza, los mimetiza o los cambia de nombre. Por supuesto, nuestra propensión a reconocer la necesidad de cambiar, la necesidad de estar permanentemente actualizados. Porque es que el entorno nos supera, el entorno es mucho más veloz, las demandas de la sociedad, de la producción, del planeta, son mucho más rápidas que nuestra capacidad para reaccionar. Y en consecuencia nos rezagamos y ese rezago es costoso para todo el mundo. Por nuevos capitales culturales me refiero a nuestros estudiantes. Los estudiantes de ingeniería hoy son jóvenes que no se parecen en nada a los estudiantes de ingeniería de hace 10 o 15 o 20 años. Tienen unas lecturas distintas del mundo, tienen unas lecturas distintas sobre lo que significa el consumo, tienen una cierta vocación de regreso a lo natural, de reducción de todo lo que agravia al planeta. Esos ingenieros del futuro que están hoy en las aulas y los que van llegando tienen que recibir una ingeniería que sea compatible con esa vocación de cambio que ellos tienen. Y no una que distorsione su mirada y de pronto haga que no solamente pierdan el rumbo que traían, sino que no encuentren el nuevo que quisiéramos darle. Nuestra formación debe animar la movilidad. Una movilidad que no se debe confundir simplemente con la posibilidad de unos de ir y de volver a través de las fronteras, sino con el hecho de que la ingeniería no tenga fronteras, que pueda compartir sin egoísmo, que pueda compartir como lo que es una disciplina o una profesión
que responde a unas exigencias reales, materiales, propias, objetivas de la sociedad, que no especula, que no debe engañar, que debe reaccionar y responder a esas necesidades. Y para esa respuesta a las necesidades se necesita compromiso. Y ese compromiso está amarrado a una serie de valores, a una serie de entregas, a una concepción que parece elemental, que hemos predicado en distintos eventos, al hecho de que la ingeniería se vea como un servicio y no como un negocio. Lo que no significa, por supuesto, que no tenga el ingeniero la posibilidad de tener una vida decorosa y una vida reconocida y bien remunerada. Pero ese principio que parece elemental, la ingeniería no como negocio, sino como servicio, haría el cambio, haría mucho por el cambio. Y por supuesto, una extraordinaria capacidad de comunicación. Una capacidad de comunicación que pueda explicarle a la sociedad qué es lo que representa la ingeniería para el desarrollo. Cuando uno me pone a mirar por allí un poco con cierto ánimo histórico, cómo se manejaron las pandemias por allá en el Imperio Romano, de las primeras que se tiene gracias a Galeno y a otros como él, algún tipo de indicio, se encuentra uno con que la respuesta, por supuesto, desde la perspectiva científica completamente distinta, pero tenemos todavía un factor en común con ese manejo que se le dio a las pandemias históricamente, y es la superstición, el abandono de la lógica y de la racionalidad. Absolutamente una explicación y que no apoyan iniciativas de salvación y de saneamiento. La ingeniería no se le ha mostrado a la sociedad como un instrumento de desarrollo. No ha aparecido con suficiente fuerza. En esto siempre tengo que hacer la salvedad de que hay matices, de que hay asociaciones, sociedades, países en donde esto tiene un acento mucho más marcado. Pero en general la perspectiva es que la ingeniería parece no producir noticias salvo cuando son malas, particularmente en nuestra región. A eso apuntaré en unos segundos. Entonces hay elementos para responder a esa complejidad que nos llama hoy, pero todos deben estar incorporados en la formación de los ingenieros y deben estar incorporados en toda la región, porque ahí es donde apunta la propuesta de hace unos cuantos años de ACIBEI. Bueno, el texto que está ahí dice básicamente lo que pretendo. Nos dejamos deslumbrar por algunos avances de la tecnología que por supuesto son valiosos. Ahora en plena pandemia se están despachando naves hacia Marte. Excelente, eso es lo que nos ha hecho una especie triunfadora, digámoslo así. Porque tenemos tiempo para todo, para sufrir y para progresar. Lo ideal sería que pudiéramos progresar un poco más y sufrir un poco menos. Y en eso la ingeniería tiene un papel. Pero hay unos elementos que no deben distanciarnos de la realidad. Entonces, en nuestro continente, en nuestra región sobre todo, hay todavía comunidades que no tienen agua potable. Y eso es gravísimo en unas circunstancias donde le dicen a la gente, usted puede salvar su vida si se baña las manos. Eso suena irónico, suena como un enorme sarcasmo histórico, decir eso a poblaciones que no tienen agua. O pretender que se haga educación en línea con unas pretensiones enormes y favorables, por supuesto, pero a unas comunidades que no tienen electricidad o que no tienen posibilidades de tener estabilidad en sus redes o en sus servicios. Entonces, esa es la lectura crítica que uno encuentra en relación con esa mirada del desarrollo, como el desarrollo entendido como la proliferación de instrumentos, de herramientas, de aplicaciones que desde luego tienen un sentido y un significado, pero que no resuelven problemas básicos. En ese sentido, nuestra reflexión apunta también a eso, que nuestro mandamiento número 11 sea no encandilarnos con los avances de la tecnología, mirarlos fríamente, con una mirada de ingeniería, no con una mirada de fanático o de usuario. ¿Qué debemos agregar a esta reflexión? Eso que está puesto allí. Y ustedes notan que entrecomillé lo de competencias blandas. Hay mucha discusión. Yo he tenido ocasión recientemente de participar aquí en mi país en varios eventos en donde hay unas disputas enormes, unas disputas nada blandas sobre ese término. Porque es como si se quisiera reivindicar algo que habíamos dejado de lado y que puede ser interesante, como una especie de lubricante en la formación de los chicos, como una especie de complemento agradable, muchas veces pegado incluso de la lúdica. Pero es una cosa distinta. Nos están reclamando sensibilidad, nos están reclamando compromiso, nos están reclamando respeto a ciertos valores. Y eso que genéricamente se suele llamar así,
complemento, humanidades, competencias blandas, resulta que es determinante en una perspectiva de cambio. Y a eso apuntan también las inquietudes. Formar ingenieros con visión de región que además tengan la suficiente sensibilidad para entender que los problemas son comunes y en ese mismo sentido las soluciones pueden serlo. Que la colaboración es mucho mejor que el trabajo aislado. Que si no reunimos los esfuerzos de la región, no tendremos otro remedio que ver inundar nuestros proyectos de ingeniería de ingenieros que vienen de otra parte. Ni siquiera de otro país de los nuestros, sino de otras regiones del mundo. Y tendremos que permanecer perplejos allí como espectadores de nuestro propio cambio. Y eso no estaría bien como una elección que atraiga a jóvenes que quieran contribuir al desarrollo de sus países. Lo dijo María Teresa en la presentación que hizo en la leyenda porque me parecía que era interesante como romper con esto. Nosotros tenemos un doble compromiso, es decir, los ingenieros formados en la región son unos ingenieros de primer nivel. Su desempeño cuando van a otros países a trabajar, a hacer sus estudios de posgrado, lo dice, no tenemos por qué mentir ni inventarnos cosas. Los jóvenes que egresan de las aulas de los programas de ingeniería reconocidos en la región son solventes como ingenieros universales. Pero hace falta que tengan también la suficiente sensibilidad y la capacidad de proponer ajustes, de intervenir incluso políticamente para que esas enormes fracciones de población que están castigadas históricamente. Ayer aquí estábamos celebrando 210 años de independencia colombiana, que es más o menos una cifra que se repite en toda la región. Pues hay una deuda de casi 210 años con muchas poblaciones. Y no se puede decir que vamos a dejarla para después. Esas son deudas que ya no dan plazo. Así que ese doble compromiso nos obliga a pensar en términos mucho más exigentes y mucho más rigurosos, lo cual desde luego no es sencillo enfrentados a las condiciones de mirada facilista que pueden tener algunas posibilidades de desarrollo, particularmente entre los jóvenes. Y aquí aparece entonces, digamos, como el leitmotiv de la presentación. Esta Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, de la cual hacen parte muchos de los profesores que hoy nos acompañan, que han acompañado toda esta cronología de repicar, de pedir que pensemos de manera cooperativa, de manera colaborativa más bien en la región. Entonces, esto encuentra como un momento propicio para volver a repetirlo. Una propuesta que tiene todos los elementos que no se tocan aquí, pero que pueden ser consultados. Todos los elementos que tienen que ver con la dimensión poder, es decir, todos los estatutos, las leyes, todas las cosas que hay que cambiar para poder facilitar la movilidad de nuestros recursos, de nuestros estudiantes y de nuestros profesores por la región. Eso tiene su capítulo y se trabaja en ello. Pero también, por supuesto, hay una lectura de complemento, de condiciones de ingreso y egreso de los ingenieros, de los estudiantes a los programas. Sobre todo eso se ha trabajado, se ha hecho un trabajo magnífico a disposición de toda la comunidad que quiera verlo. Pero se ha pensado también en el diseño curricular, en las herramientas, y esas discusiones han sido, no digo que determinantes, pero sí de interés para iniciativas que cambian lineamientos de formación de ingenieros en los países. O sea que estamos haciendo una lectura de pronto un poco parsimoniosa todavía, pero igualmente importante. Pero la propuesta de fondo es eso que se señala ahí enseguida. Un ingeniero que tenga visión iberoamericana, que se sienta parte de la región, que trascienda la limitación de frontera de su país y que sienta que Iberoamérica es de alguna manera su territorio ampliado, que lo que sucede en los países de nuestra región nos sucede a todos. La pandemia, si algo nos está enseñando, es eso, que no hay fronteras, que no, el coronavirus no pregunta si puede pasar o no, sino que hace su trabajo sin preguntarse por fronteras. Nuestra respuesta debe ser parecida a eso. Y en esas circunstancias queremos ese componente formado para el trabajo colaborativo. Pero no de cualquier manera, sino con unos compromisos, con unos elementos que empiezan desde una declaración social. Yo uso algunas frases que muchos de ustedes posiblemente han escuchado y que de pronto pueden volverse fatigosas, pero a mi modo de ver, una de las preocupaciones importantes que tenemos es el hecho de que la ingeniería se requiere hoy por hoy para todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la movilidad, con la alimentación, todo tiene ingeniería o en primero o en segundo plano. Así que hay ingeniería para todo. El problema es que no hay ingeniería para todos. Y ahí aparece entonces el rompimiento con lo social. Y ahí entonces aparecen esas cosas que avergüenzan porque
lesionan a los más débiles. Y podrían haberse evitado esas lesiones si la ingeniería hubiera encontrado un camino para poder ponerse al alcance de todos. Entonces hay un compromiso inicial pensando en esa población vulnerable, pero por supuesto en un ambiente de disciplina y rigor. De una disciplina y un rigor que le den a la formación de ingenieros el peso y la personería para poder ser interlocutores de la producción, para poder dar un alto en las exigencias de sobreadaptación que provienen del mercado y para poder escoger, como mencionábamos hace un rato, si somos servicio o somos negocio solamente. Hay una cosa interesante que nos mueve, nos llama y nos convoca a trabajar. Por supuesto, el valor que tiene trabajar en forma sostenida. Ahí hay una llamada que quiero tomar un minuto para explayarla un poquito. Solemos ser indiferentes respecto a cierto tipo de problemas. Una indiferencia que no necesariamente es culposa. Puede ser una indiferencia simplemente porque nuestras prioridades cambian, son otras. Me atrevo a preguntar en este momento, por ejemplo, ¿cuántos de los asistentes pensábamos que en marzo iba a comenzar la pandemia? ¿Cuántos? No sé si en todos los países tengan esa costumbre, pero aquí en Colombia es costumbre que la noche de Año Nuevo, o mejor, la noche de Año Viejo, las personas comen uvas, una uva por cada campanada de la medianoche, y con cada uva formulan un deseo. Yo sé, no sé, quisiera algún día poder hacer esa encuesta. ¿Cuántas uvas se consumieron para que no llegara el coronavirus? Ninguna, posiblemente. En ningún plan, en ninguna agenda, en ningún tipo de estrategia estaba contemplado lo que nos pasó. Y por supuesto éramos indiferentes a ese tipo de cosas. El ébola, muy bien por allá por los africanos, que se defiendan como puedan. El dengue, dejémoselo a la región pacífica, que ahí están sufriendo un poco. Pero por lo demás, ese tipo de, digamos, de convocatorias urgentes no nos movían. Pero ahora nos movieron y entonces aparece una cantidad de requerimientos simbólicos. Y ese simbolismo incluye indumentarias, aplausos, respetos, cierto tipo de disciplina necesaria. Pero lo importante es lo que venga después. Lo importante es que superados estos incidentes, como esperamos que se superen, ¿cómo vamos a prepararnos para la siguiente? ¿Cómo vamos a prepararnos para otro hecho como este que nos toque a todos? ¿Cómo vamos a desarrollar acción sostenida respecto a las exigencias, no solamente de la sociedad, sino también de la naturaleza? Pero hay otros elementos en la propuesta de ACIBEI. La formación de nuestros estudiantes debe ser una formación para el liderazgo y la participación política. Que no significa con la contaminación electoral en las aulas o con el proselitismo, significa con la mirada de lo que significa orientar una sociedad. Porque uno podría entender que tantos elementos de, digamos, de deterioro en el liderazgo y en la dirección política de los países son de alguna manera una llamada de atención a los sistemas educativos. No puede ser que hagamos tanto esfuerzo, que invirtamos tantos recursos formando personas. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente educada como en estos momentos. Y sin embargo, seguimos en manos de personas que, como decía por allá la cita inicial del profesor Hardy Cross, tienen una mirada unidimensional, no siempre generosa y que por supuesto nos llevan en direcciones muchas veces equivocadas. Entonces, es eso, es estar en el debate, es participar, es extraer de los estudiantes toda esa riqueza que traen también en términos de participación y de liderazgo. Ni más faltaba que no señaláramos esto, el compromiso ético y el respeto a rajatabla por los valores. Y si no hay valores, por la construcción o la reconstrucción o la recuperación de esos valores. No tengo ni mucho menos herramientas para mencionar que pueda o para hacer sí, de algún tipo alusión a problemas en otros países. Sería irrespetuoso de mi parte. Pero lo que ha pasado en el mío, por lo menos, es algo que nos llama a pensar seriamente sobre la necesidad de tomar la ética y traerla, no solamente para mostrarla en las aulas como en una especie de demo moral, sino para influenciar con ella a los estudiantes, con la prédica, pero también con el ejemplo. Como señalo ahí en ese rengloncito. No es bueno que la sociedad, que no sabe mucho sobre lo que hacen los ingenieros, solo sepa de la ingeniería cuando oye de escándalos, cuando sabe de episodios groseros, de desviación de recursos, de apropiación indebida de la riqueza colectiva a cuenta de proyectos o de obras de ingeniería. No puede ser.
que esa sea la imagen que nosotros le estemos dando a la sociedad de una profesión a la que estamos reclamándole soluciones. ¿Y cuál es el compromiso de punta? Reducir las brechas. Yo tuve ocasión de participar, disculpen, ahora no puedo precisar la fecha, como coautor de una ponencia que a través del profesor Jaime Salazar, el director ejecutivo de ACIBEI, llevamos alguna vez a un encuentro de estos importantes de ingeniería y de educación de ingenieros. Y el punto era este. ¿Qué sentido tienen los grandes indicadores de desarrollo académico de una región, universidades de primer mundo, con personas que viven todavía en la penumbra del siglo XVIII? Hay que reducir esa brecha. Desde luego no reducirla disminuyendo la calidad de la educación que damos, sino acercando a las personas a una condición digna para vivir, a una condición que haga sentir una satisfacción extraordinaria sobre lo que es la ingeniería y sobre cómo esa ingeniería se convierte en una herramienta de desarrollo y de impacto social, como se declara allí. Necesitamos una ingeniería que sea capaz de sincronizarse con las expectativas del entorno. Y de hecho, una vez sincronizada, tenga capacidad de adelantarse y pueda orientar a la sociedad y no estar a la saga como una damnificada más de los problemas que tenemos. En ese sentido, el discurso completo de la propuesta de ACIBEI reposa en esos principios, en una formación rigurosa desde el punto de vista académico, pero también rigurosa desde el punto de vista social. Aquí hay una cronología, por supuesto, incompleta. Hay muchos más elementos, pero para quienes han estado, muchos de los asistentes han participado en esas reuniones. Es para mostrar simplemente cuánto tiempo llevamos hablando de crear espacios comunes de enseñanza de la ingeniería, de poder movernos por nuestros países, de poder estudiar nuestros casos, de poder aprender de la experiencia de todos para mejorar de alguna manera el acervo que tenemos de ingeniería que se hace en la región, pero también para declararnos a favor del desarrollo sostenible de la región. Hemos anticipado nuestra lectura a la promulgación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos sido conscientes de eso, pero algo falta para que se vuelva una tarea, para que se vuelva una consigna. Y lo que propongo es que pensemos en la pandemia como ese detonante que nos hace falta para decir, hombre, esto nos está molestando a todos, los problemas que hemos revelado son muy parecidos, posiblemente las soluciones que tienen en una parte nos sirvan aquí, porque de esa manera hacemos una economía de recursos y una economía intelectual importante, porque las comunidades no dan espera, no tienen por qué darla, han tenido suficiente paciencia. Es una lectura posiblemente un poco, digamos, muy concentrada en la lectura de lo social y de lo ambiental, pero que por supuesto si no es respondida por la ingeniería, difícilmente podría ser respondida por algún otro capítulo de la sociedad. En la última reunión donde se hicieron algún tipo de declaraciones así como de largo alcance, después ACIBEI ha estado trabajando en su plan estratégico de desarrollo, pues allí en la reunión de Islas Galápagos se propusieron muchas cosas. Allí se hizo una lectura crítica muy parecida a este ejercicio, con la participación extraordinaria de colegas que están de acuerdo en que nos falta más actividad, nos falta más compromiso para poder llevar esto a la práctica. Y allí se dejaron dos cosas interesantes, es volver a insistir, miren ustedes, 12 años después insistimos, trabajar en la generación de un espacio iberoamericano de enseñanza de la ingeniería. Algunas voces muy interesantes dicen, aquí está la oportunidad. Eso que antes nos costaba mucho trabajo, poder viajar de un país a otro, poder tener disponibilidad de recursos, etcétera, podría simplificarse y esta posibilidad de vinculación virtual podría ser de alguna manera ese sucedáneo de la presencia física, que sin ponernos completamente en el contacto humano, sí nos acerca y nos permite compartir. Eso podría ser algo interesante que podemos aprender de aquí. Y he escuchado y he participado y he estado pendiente de algunos de los seminarios web en donde eso se ha mencionado. Interesante propuesta. Pero en segundo lugar, fíjense ustedes lo interesante que se decía allí. Vamos a tener que realizar algún tipo de acciones. ¿Para qué? Para que los países escuchen el mensaje de la ingeniería. Y la ingeniería como una especial manifestación de lo humano le recuerde a la gente para qué está la ingeniería, cuál es su compromiso, qué pueden esperar, cómo se pueden confiar en esa ciencia, en esa tecnología y en esa expresión de desarrollo que es la ingeniería. Y así poder arrancarle algo a la superstición, a la superchería, al engaño, a esa falta de inteligencia social que nos puede dañar siempre. Digamos que ese es un elemento para reflexionar
y para tener presentes en este tipo de reuniones. Bueno, esto ha terminado, no era más. Ustedes se dan cuenta que es un rápido recorrido por unos elementos que todos llevamos por allí en alguna parte de nuestras agendas. Hay unos elementos interesantes. Quedo, por supuesto, a su disposición y espero que estos elementos, de alguna forma, para algunos hayan sido un refresco y para otros de pronto sirvan como unos elementos de reflexión, de mirada, que nos conduzcan más temprano que tarde a tener una región, desde el punto de vista de la educación de los ingenieros al menos, integrada, solidaria, robusta, que sea capaz de ser un interlocutor válido para, no solo para las emergencias, sino también para las alegrías del desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, profesor Cañón, muy inspiradora sus palabras y nos hacen reflexionar esto de cuánto debemos hacer conocer en lo que es posible de hacer la ingeniería y que no sea conocida, como usted bien dice, solo por las tragedias, que también somos responsables de las tragedias que por ahí cometemos en un mal ejercicio de nuestra profesión. Pero esto de demostrar toda la capacidad que tiene la ingeniería para solucionar el problema de la sociedad, para disminuir esa brecha, por buscar una equidad, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a invitar a nuestros asistentes si nos quieren hacer preguntas, ya hay algunas, y bueno, también hay saludos, en este caso está el secretario de IFIS, Hans Hoyer, que quiere hacer saludarlo a usted. Adelante. Muy agradecido. El doctor Julio Cañón, usted tiene una capacidad de expresar temas profundas, estratégicas y de una importancia global importante, porque lo que yo quisiera mucho buscar la manera en traducir su presentación muy relevante al inglés, porque este mismo diálogo, ¿no es cierto?, que usted está a través de su reflexión, es muy relevante para, estamos trabajando juntos muy cercana, no solamente en América Latina, pero en África, por ejemplo. Tuvimos esta reflexión hace pocos días. En la India y otras partes de Asia, ¿no es cierto? Agradezco mucho, obviamente ACIB es un miembro muy importante, apreciado por la comunidad de IFIS, ¿no es cierto? Y agradezco su participación y quisiera también colocar las semillas, no solamente usted, doctor Cañón, pero la comunidad de ACIB en América Latina, participar en nuestros seminarios este año virtuales. Hay varios. Y la participación colombiana, la participación de América Latina en estos encuentros virtuales es muy importante y quisiera mucho recibir, ¿no es cierto?, pedidos y les podemos mandar las informaciones para participar. Nuevamente, muy agradecido por su presentación, que nos da muchas reflexiones profundas y relevantes. Muy agradecido, doctor. Usted, doctor, muy amable también, y por supuesto no hay ningún inconveniente con la traducción de la presentación. Es interesante ver, son problemas que ni siquiera son regionales, sino son planetarios, y hay que abordarlos con ese sentido de solidaridad. Por supuesto. Muy agradecido. Un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias. También está con nosotros el ingeniero Roberto Giordano Lerena, expresidente de Confedi de Argentina, y bueno, en representación de Confedi quiere también saludarte. Adelante, Roberto. Estimado profesor, un gusto como siempre, un gran placer, siempre disfrutamos de escucharlo y agradecerle su participación y su visión de estos tiempos que estamos viviendo. En particular me quedo con esto de superar la indiferencia y el simbolismo, no dejarnos obnubilar por la tecnología. Me parece que tenemos ahí un compromiso social importante en términos de desarrollo de competencias, como hablábamos, en orden a la sensibilidad social de la ingeniería para poder llevar adelante la reconstrucción de este mundo post-pandemia, ¿no? Así que le agradezco sus reflexiones que, como digo, siempre iluminan como un faro
para la ingeniería latinoamericana. Profesor, muchísimas gracias por sus palabras y sobre todo por su presencia y su peso dentro de la comunidad de educación en ingeniería en la región. Bueno, y antes de ir a las preguntas, también está con nosotros Jaime Salazar, director ejecutivo de ACIBEI, que a lo mejor también quiere hacer algún aporte sobre tu presentación o saludarte. Jaime, ¿podés habilitar tu micrófono? Bueno, mientras esperamos a Jaime, si no yo avanzo con las preguntas. Hay una muy interesante, todas la verdad que son muy interesantes, pero esto tiene que ver también con lo que vos dijiste respecto al papel que tiene que jugar la ingeniería. Y entonces pregunta Esteban Vargas, ¿por qué los gobiernos, especialmente en Latinoamérica, no convocan a los ingenieros para aportar soluciones al manejo o a la salida de la pandemia? Pues es una cosa interesante, ¿no? No se convoca a la ingeniería, digamos, no se convoca a la ingeniería como un gremio, como un grupo social importante, pero por supuesto sí a los ingenieros en particular o a sus grupos, a sus compañías. Digamos que en este momento una mirada un poquito puntual, un poquito precisa sobre lo que está pasando con la pandemia es la necesidad urgente de tener máquinas, de tener respiradores, ventiladores, de poder dotar a los servicios hospitalarios de ese tipo de insumos. Por supuesto, esa es una respuesta de ingeniería, pero es una respuesta de ingeniería operativa. No se convoca la ingeniería para pensar en una nueva forma logística de trabajo, en eso que se está llamando la nueva normalidad, que deberíamos pensar siempre como una mejor normalidad. No se está pensando en que la ingeniería puede tener con sus modelos, con su habilidad matemática, con su experiencia logística, la respuesta de cómo redistribuir la gente, cómo redistribuir las personas para que puedan convivir sin tocarse, que es más o menos la consigna de los tiempos que siguen. Esa convivencia un tanto medida, un tanto precautelativa, es en cierta forma un problema de matemáticas, es un problema de solución de ingeniería. Pero la respuesta concreta para la pregunta es, no la convocan porque la ingeniería no tiene peso político dentro de los países, como sí lo tienen, por ejemplo, otras disciplinas y otras profesiones, porque tienen más representación política o porque tienen más capacidad de lobby o porque tienen más capacidad de presión sobre los gobernantes. La ingeniería, desde luego, en ciertas circunstancias tiene que ser convocada, pero en este caso particular, el peso completo ha estado sobre las ciencias de la salud, sobre los médicos y sus auxiliares, y la ingeniería ha sido llamada simplemente como una proveedora de ciertos suministros, no como una lectura anticipatoria de lo que podamos hacer luego. Bien. Perdón, me silencié. Gracias, profesor. Está Adriana Páez Pino, presidenta del GDC Latam, que le quiere hacer una preguntita. Adelante, Adriana. Buenos días, profesor Cañón. Un saludo y la verdad me uno a que siempre nos inspira mucho. Hay un tema que trató usted, que la ingeniería no tiene fronteras. Y yo creo que en este momento esa es una de las temáticas que más tenemos que trabajar y como también lo decía Roberto, al servicio de una ingeniería para todos. ¿Cómo hacemos a través de todas estas asociaciones o cómo nos podríamos integrar para que esa ingeniería, por lo menos en América Latina y en Iberoamérica, derrumbemos esas fronteras, ¿no? De poder compartir todos esos conocimientos, de poder darnos, porque esa era como la parte de internacionalización que usted decía y mencionaba, cómo hacemos para llegar a compartir mucho más todas estas temáticas que se requieren para poner en servicio la ingeniería a la sociedad. Es como lo que quería preguntar, porque me pareció muy interesante cómo lo planteaba. Sí, Adriana, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, sucede que, bueno, yo tengo por lo menos una cierta cantidad de posibilidades de respuesta. Yo lo veo de muchas maneras. Una de esas maneras es el hecho de que nosotros como región siempre miramos para otra parte, no para la región. Entonces, la mayor parte de nuestras facultades de ingeniería y nuestros programas de ingeniería, de alguna manera, privilegian la movilidad de sus estudiantes y sus profesores hacia países desarrollados.
Y eso tiene una racionalidad y tiene una lógica. Pero de alguna manera la región es invisible para los países de la región. Y es una cosa que es difícil de entender porque es una extraordinaria distorsión, es una mirada completamente desenfocada sobre lo que es la región incluso como laboratorio para hacer ingeniería. Pero entonces ahí hay una primera interpretación que dice, bueno, es que nosotros vamos a buscar siempre convenios y alianzas y movilidad e intercambio con los países que tienen algo para darnos, para ofrecernos, para enseñarnos. Yo creo que una primera lectura tendría que ser reconocer que como región tenemos importancia no solamente geopolítica, sino social, cultural, económica, y que en esas condiciones pequeños ejercicios iniciales pueden ayudar a desencadenar una reacción mayor. En ese sentido, Adriano, yo recuerdo uno de los planes que tiene ACIBEI que no ha funcionado muy bien, que digamos, pero que es el momento de potenciar, es tener inicialmente, por ejemplo, una cátedra iberoamericana que sea de tipo itinerante, que se vaya organizando en todos los países a través de las asociaciones que a su turno convocan las facultades y los programas y escuelas de ingeniería. Yo creo que si a nuestros jóvenes les hacemos sentir que además es una ganancia extraordinaria en su modo de ver el mundo, que aquí hay una región que tiene cosas en común, una región en donde la institución más antigua, si se quiere ver así, es la universidad. Aquí, las universidades en América Latina son más antiguas que todos los sistemas de gobierno, que los parlamentos, que los ejércitos, todo. La institución por excelencia en América Latina, la institución fundadora, es la universidad. Claro, con otro tipo de propuestas de conocimiento y demás, dejémoslo allí para un debate, pero tenemos una extraordinaria posibilidad histórica de reivindicar el conocimiento como algo que siendo importante nunca aprovechamos. Yo creo que iniciativas como esas, cátedras, elementos como los de las Olimpiadas, como los de los retos, los challenge, todo eso que se está haciendo, de alguna manera, poco a poco va calando en la gente, va calando en la mente de las personas. Pero desde luego que apoyar iniciativas de jóvenes voluntarios, por ejemplo, que vayan, así como en cada país hay unos voluntariados domésticos, regionales, para las zonas más deprimidas, extender esa mirada y dar posibilidad a los jóvenes de los países de hacer sus prácticas en otros países de la región, podría ser una primera aproximación para resolver ese lío. Y por supuesto, de fondo, estar haciendo siempre el ruido necesario para que se reconozca a Iberoamérica como un sector importante del mundo, un sector que también tiene cosas que decir en materia de aprender y enseñar ingeniería. Bueno, muchas gracias, profesor. Acá Sonia Concari nos hace, bueno, lo felicita por la presentación y hace una reflexión referida a que si no sería necesario que se relacionaran los problemas de la ingeniería con la economía, la sociedad, con problemas globales, y que fueran a lo mejor una asignatura o algún proyecto dentro de los programas de ingeniería. Está sugiriendo en una cátedra abierta, pero a lo mejor algo que involucre a todos los estudiantes. Sí, sí, de alguna manera se liga un poco con lo que estábamos conversando a propósito de la pregunta anterior. Son esas iniciativas que de alguna manera pongan a la gente sobre esa mirada necesaria en la región. Entonces, una cátedra, un intercambio, un programa. Mire, déjenme compartir esto. Después de lo que pasó con las Torres Gemelas y con todo esto que puso allí de cabeza la sociedad norteamericana por unos años, se hicieron una serie de encuestas y resulta que la ingeniería no era de las cosas favoritas de la sociedad. Los jóvenes querían ser policías o bomberos o algo así porque el gesto heroico había calado muy fuerte en los muchachos. Entonces se preveía una desbandada absoluta en términos de dotación de estudiantes para programas de ingeniería. De allí, no necesariamente por eso, pero sí coadyuvados por eso, surgen una serie de iniciativas como por ejemplo la presencia femenina en las aulas, como por ejemplo becas para las minorías, becas para todos los países que no tenían formas de estudiar, etcétera, tratando de conseguir la masa crítica de ingeniería necesaria para Norteamérica. Y allí se dieron cuenta que la gente no sabía nada de ingeniería, que la ingeniería no es emocionante para la sociedad. Y surgió entonces una serie de programas de televisión que se transmitían a través de canales especializados. No haré la mención pues para que no se me acuse de comercial. Y entonces allí daban programas sobre ingeniería, megaestructuras, y eran capaces de producir emoción en una obra de ingeniería. Suspenso, con ese tratamiento teatral de las cosas. Entonces, durante una temporada, la ingeniería
tuvo en la televisión del mundo entero, porque eran programas internacionales, una mirada distinta. ¿Cuál era el propósito? Hacer que los jóvenes sintieran de alguna manera atracción por eso que les estaban mostrando. Porque es emocionante, porque recompensa, porque hace sentir que uno hace parte de algo que transforma al mundo. Yo creo que podría ser una iniciativa de ese tipo, como la que señala la persona que hace la pregunta, pero además poder aprovechar estos medios que facilitan, que reducen eventualmente costos para tener también recursos audiovisuales que nos estuvieran dando noticias de cómo funciona la ingeniería en la región y por qué es importante saber que teniendo problemas comunes podemos aportar también soluciones. Claro. A lo mejor también esto tiene que ver con eso que usted dijo, que la ingeniería es servicio y un poco la medicina también es servicio. ¿Cómo despertar en los jóvenes ese amor o ese gusto por la ingeniería y en buscar resolver soluciones? Pero ¿cuánto de nosotros los docentes tiene que ver con que no mostremos eso de esa ingeniería? Sí, por supuesto. Digamos que el hilo conductor de estos cambios es el profesor. Eso no tiene, digamos que difícilmente podría caerse en un debate profundo sobre quién es el responsable de orientar a las nuevas generaciones de ingenieros con esa mirada diferente. Pero yo veo algo positivo, lo mencionaba en algún momento, los valores sociales, la gente, los chicos que quieren estudiar ingeniería ahora, tienen un elemento muy importante. Son una generación que piensa distinto sobre la producción, sobre el consumo, sobre el despilfarro, sobre lo extraprocesado, y que ahora con este elemento adicional que se ha presentado de estrechamiento económico, va a encontrar un escenario propicio para reivindicar esas consignas que tiene. Yo creo que esa juventud, y por supuesto muchas de las que están ya en las aulas son de esa misma mirada. Con esa juventud es posible construir la vocación de servicio, porque es que ya la tienen. Ya tienen en cierto sentido de que la sociedad nos necesita y nosotros necesitamos a la sociedad. Y en ese sentido ahí hay un campo abonado. ¿Qué se requiere? Un conjunto profesoral que sea suficientemente creíble para que los estudiantes entiendan que ese es un camino correcto, ¿no? Ese sentido de la vocación, de encontrar, sobre todo en sectores vulnerables, es importante tener eso. Sí, a lo mejor bueno, la pandemia hizo que trabajáramos en la virtualidad, que nos conectáramos de otra manera, y entonces acá también están proponiendo que a lo mejor esa cátedra ya hoy es posible con esto de la modalidad virtual, ¿no es cierto? Por supuesto. Una de las cosas que hemos discutido en Colombia, en la Universidad Nacional, es justamente eso. Desde luego que no se trata de pensar que la solución se quedó con nosotros y que lo virtual ya sustituyó todo lo que hacíamos. No, no, ni más faltaba. Tenemos que recordar que nos pasó algo que en forma de caricatura es como decirlo así. Nos acostamos, nos fuimos a dormir siendo presenciales y nos levantamos siendo virtuales. Exacto. Eso nos pasó así, en una noche, en una cosa oscura, nos dijeron ustedes ahora tienen que ser virtuales. Y hay un movimiento muy fuerte de profesores preparándose, capacitándose en el uso de herramientas y de utilidades y de aplicaciones y de plataformas, pero siempre con el entendido de que esos son instrumentos para apoyar la condición más humana de la educación, que es el contacto entre las personas. Pero hemos hecho esta aclaración. Esto que estamos haciendo tiene que mantenerse, mejorarse, utilizarse como un recurso adicional para nuestras clases y para nuestras tareas como profesores. ¿Por qué? Porque de no hacerlo estaríamos diciéndole a las generaciones de estudiantes que tuvieron que padecer esta crisis, hombre, a ustedes les dimos una cosa de segunda. Eso no servía mucho, pero fue una manera de mantenerlos como entretenidos. Eso sería un error histórico muy fuerte. Así que esto tiene que quedarse, pero tiene que quedarse para servirnos, no para que nosotros les sirvamos. Y en ese sentido nos sirve para comunicarnos, nos sirve para romper esas fronteras, como señalaba una de las preguntas anteriores, pero nos sirve también para compartir por medios más económicos y de pronto de mayor alcance eventual para los chicos y para la sociedad, ese tipo de iniciativas. Pero por supuesto que sí, hay una lectura que no dudo yo en reconocer como sería extraordinario que comenzáramos ya a trabajar en un proyecto así. No importa que sea pequeño, es una buena semilla. Lo mencionó el profesor Roberto también, dijo, la palabra semilla es muy importante aquí. Y es una palabra importante porque semilla y seminario están juntos. Y seminario es esto, que estamos ya por terminar. Solo que lo hacemos vía web, pero vale.
No, no, pero aparte muy importante también lo que dijo usted, realzando y dándole valor al trabajo que estamos haciendo a través de la virtualidad, porque hay también en la sociedad diciendo qué valor, realmente es bueno lo que se está haciendo, y esto que usted dice que sí, y que no lo debemos dejar que se piense que no tiene valor en la formación de los estudiantes, ¿no? Sí, señora, Bueno, sí, absolutamente. bueno, la verdad que ha sido un gusto escucharlo, profesor Cañón. La audiencia también así nos hace saber. ¿Y quién dice que de acá nos salga una cátedra virtual en la cual podamos poner a nuestros estudiantes de ingeniería en conocimiento de lo que pasa en la región, de las necesidades y de despertar la solidaridad por trabajar para mejorar la vida en Iberoamérica? Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y con esto terminamos el webinar. Muchísimas Buenas gracias, tardes. María Teresa, muy amable, y muchas gracias a todos por su participación y su compañía. Muchas gracias, Bueno, profesor Cañón. Abrazos, abrazos. Muchas muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Marite. No, muchas gracias a todos.